Bendiciones. Que la gracia del Señor les acompañe y espero que en este día estén pasando un día muy hermoso en la presencia del Señor. Como sabemos, pues todavía estamos bajo la cuarentena, todavía estamos confiando en el Señor, pero al mismo tiempo guardando las precauciones necesarias. Espero que durante este día pueda usted tener un día hermoso en la presencia del Señor. Y quisiera compartirles algo de la palabra de Dios que me ha tocado y entiendo que va a ser de mucha bendición para su vida. En la mañana de hoy vamos a estar hablando acerca de varias cosas que encontramos en las Escrituras y quisiera inmediatamente leer en el libro de Hebreos capítulo 12 del verso 26 al 29. Dice de la siguiente manera: en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Le damos gracias al Señor por su palabra y rogamos que esta palabra sea de bendición a cada uno de nosotros y que el Señor nos pueda dar la capacidad de expresarla correctamente a nuestros oyentes. Bueno, este pasaje que estamos leyendo creo que explica hasta cierto punto todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero para poder entenderlo mejor tendremos que dar una pequeña introducción de dónde viene el pasaje y todo eso. Comencemos diciendo que el libro de los Hebreos fue escrito a un grupo de judíos creyentes que, habiendo aceptado a Cristo como Salvador, en un momento determinado se encuentran con el problema de que comienza una pequeña persecución por servir al Señor. Ante esta situación ellos se sienten tentados a regresar a los rudimentos de la ley. Ellos quieren volver a guardar todas las cosas que la ley enseña. Y debido a esto el escritor les escribe para tratar de hacerlos recapacitar y que nuevamente se envuelvan en la búsqueda profunda de Jesucristo y del Evangelio. ¿Cómo lo hace? El escritor utiliza varios argumentos. El primero y más importante presenta a Jesucristo como el más importante y superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a todas las cosas que la religión judía presentaba o expresaba como algo con significado y valor. El escritor, a través de varias escrituras del Antiguo Testamento, les demuestra a sus lectores que sencillamente no hay nada tan importante como Jesús y no hay nadie superior a Él, porque Él es Dios mismo. Además de esto, les habla que Jesús es aún superior a la ley, que para ellos era básicamente, para los judíos era básicamente la forma en que ellos adoraban a Dios a través de la ley. Así que decir que era más importante, más grande aún que la ley, era expresar algo que para los judíos era difícil de aceptar. Finalmente, dice que Él es el mediador de un mejor pacto. Un pacto que va más allá del pacto antiguo, que estaba basado en regulaciones, en normas humanas, y es un pacto que está basado en la gracia de Dios. En medio de todo esto les trae varias advertencias. De hecho, son 5 las advertencias que escuchamos en el libro de los Hebreos. Y esta en particular que estamos, de donde viene el pasaje de hoy, es una advertencia que el escritor les hace a que estén atentos a la palabra de Dios. Porque él dice que la palabra que fue dada a través de los ángeles trajo como consecuencia que los que no la pusieron en práctica
recibieron castigo. Dice, ¿cuánto más escaparemos nosotros si hemos escuchado la misma voz de Dios? Y entonces él habla de lo que sucedió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando Dios habló, el monte empezó a estremecerse, empezó a temblar, hasta el punto que los israelitas les dio terror, les dio pánico y no querían escuchar la voz de Dios, porque imagínense una montaña temblando, y si hay algo que causa terror y pánico al ser humano es que la tierra tiemble, que la tierra se estremezca. De hecho, el pasaje que leímos hoy dice eso mismo, que Dios hará estremecer la tierra para que las cosas que no tienen, o las cosas que son no son duraderas, se derrumben y solamente queden aquellas cosas que son eternas. Y habla de que Dios hará esto. Y básicamente lo que está pasando en nuestro tiempo es precisamente eso. Dios está estremeciendo, no necesariamente que está moviendo la tierra, pero Dios está estremeciendo aquellas cosas que pueden ser movidas y quitándole al hombre la seguridad que tienen aquellas cosas que el hombre ha puesto. Ha estremecido y la economía se derrumbó. Y la política se derrumbó y todo se derrumba. Y lo único que queda es lo eterno, lo verdadero, lo espiritual. Para poder entender mejor este pasaje, también tenemos que ver de dónde viene. El escritor cita específicamente un pasaje del Antiguo Testamento que encontramos en Ageo capítulo 2, y es el verso 6, y quiero leer el 7 también. Una profecía que le fue dada a Ageo cuando él estaba dándole a los que estaban reconstruyendo la ciudad de Jerusalén ánimo. Y esta profecía dice así, es muy interesante la profecía, a mí me encanta esta profecía. Dice lo siguiente: no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Y esto es lo que me gusta de este pasaje: sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, no digo esto porque por las riquezas, no vayan a tomarlo desde el contexto equivocado. Digo esto porque la gloria de aquel lugar iba nuevamente a ser expandida por toda la tierra. En otras palabras, el Señor iba a conmover todas las naciones, a moverlas, para que el pueblo de Israel, específicamente el templo, pudiera ser reconstruido con una gloria mayor que la anterior. El escritor a los hebreos utiliza este pasaje para explicar que al pueblo de Dios le espera una gloria mayor, y que lo que viene es tan y tan grande y es tan y tan hermoso, que es necesario que haya un estremecimiento de las naciones. Es necesario que haya un mover de Dios para que todo lo que no sirve sea removido y quede lo que sirve. Esto me lleva inmediatamente a pensar en un pasaje de la Escritura en el cual encontramos a Jesús hablando y explicando la importancia de la palabra de Dios. Y en el capítulo 7, y se los voy a leer porque me encanta este pasaje, del verso 24 al 27, Jesús nos dice el fundamento que el creyente debe tener para cuando vengan estos tiempos de movimiento y de derrumbe de aquellas cosas que tienen que ser eliminadas para que la gloria de Dios se manifieste, que el creyente esté preparado. Miren lo que el Señor dice en ese pasaje: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y la roca es Cristo, eso no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo.
Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Miren qué pasaje tan paralelo a lo que leímos en el libro de Hebreos que citó del libro de Ageo. Movimiento. Hay una casa que se mantiene firme, hay otra casa que se derrumba. La casa que se mantiene firme está fundada sobre la roca y Jesús está diciendo que esa roca, que es Él mismo, Él es la palabra viviente, es las palabras que Él nos dice. Pero no lo que Él nos dice, el cumplir con lo que Él nos dice. Entonces, la fortaleza de un creyente no está en conocer la Biblia, está en ser hacedor de las Escrituras, como dice el libro de Santiago. Cuando usted hace lo que la palabra de Dios dice, entonces recibe una fortaleza que los movimientos que hay no pueden afectarlo. Miren qué paralelo hay. Los ríos vienen, azotaron las dos casas, pero la que no estaba fundada sobre la roca, ¿qué pasó? Se derrumbó. ¿Qué pasó en la que estaba sobre la roca? Les voy a decir la que estaba fundada sobre la roca, lo que estaba pasando. Ellos sintieron las mismas lluvias que sintieron los que estaban fundados sobre la arena. Los mismos ríos que los azotaron a ellos azotaban las paredes de su casa. ¿Okay? Pero lo que pasaba afuera no afectaba a lo que estaba adentro. Me explico. Las circunstancias externas no deben afectar lo que hay dentro de nosotros, lo que nosotros poseemos, lo que nosotros tenemos. Porque lo que nosotros tenemos es permanente. Porque lo que nosotros tenemos es algo que no puede ser removido, nos ha sido dado. Y entonces la pregunta que tiene que existir inmediatamente es: ¿y qué nosotros tenemos que es permanente? El libro de los Hebreos que leímos dice que lo primero que es inconmovible es un reino. Nosotros tenemos un reino que es inconmovible, somos ciudadanos de los cielos, tenemos una posición en el cielo, tenemos un lugar en el cielo, eso no puede ser cambiado, eso no lo va a cambiar nada ni nadie, eso no importa las circunstancias, no importa la situación, no importa lo que venga, no importa lo que pase, eso no va a cambiar. Mi hermano, el libro de los Hebreos termina exhortándonos a que adoremos al Señor. ¿Y qué más gozo puede existir en el corazón de un creyente que saber que tiene un lugar en la presencia de Dios, que en el reino de los cielos hay un lugar para Él, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos? Y no importa lo que pase aquí en la tierra, esto va a ser conmovido, la tierra, los cielos van a ser removidos, al fin y al cabo va a haber cielos nuevos y tierra nuevas. Pero el reino de Dios va a mantenerse, el reino de Dios va a continuar, el reino de Dios va a seguir y nosotros somos parte de ese reino, nosotros somos parte de ese lugar en donde Dios ha de tener cosas que ojo no vio, que oído no oyó y ni han subido en el corazón de hombre. Saber que nos espera algo tan hermoso, esto no lo puede quitar las circunstancias. La economía se puede caer, pero esa esperanza, las circunstancias no la pueden quitar. Ahora bien, volvemos a lo que dijo el Maestro, el Señor Jesús. Él dijo: el que hace mis palabras. Esto no es para el que no cumple con las Escrituras. Esto no es para el que, teniendo el conocimiento de quién es Dios, de lo que Dios quiere, no lo pone en práctica. Esto es para el que cumple la palabra, para el que basa su fe no en lo que ha oído, sino en que lo que ha oído se convierte en su modo de vida, en su manera de vivir, en su manera de hacer todo.
Es para el que no solamente dice yo amo, sino que ama. No solamente dice yo creo, sino que cree. No para el que sencillamente dice yo hago cosas buenas, es para el que hace cosas buenas, para el que cumple la palabra. No es para el que sabiendo hacer el bien no lo hace. No es para el que prefiere hacer las cosas malas, aún sabiendo que están mal. Es para el que cumple con la palabra de Dios. Ahora bien, continuamos con esta pequeña exhortación. ¿Qué otras cosas hay que nosotros tenemos que es inconmovible? Y hay algo que yo quiero que usted entienda, que usted y yo tenemos, amada iglesia, que no puede ser quitada. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo y eso es inconmovible, eso no va a ser quitado. Eso no va a cambiar. No importa las circunstancias, el Espíritu Santo sigue en usted, sigue con usted. Cuánto gozo debemos sentir de saber que Dios está en mí a través de su Santo Espíritu, que Dios vive en mí a través de su Santo Espíritu. Cuánta regocijo puede traernos el saber y entender que Dios está conmigo, no importa la circunstancia. Eso debe darle fuerza a mi casa, porque cuando el Señor hablaba de una casa que no se movía con los vientos y con los ríos y con las tempestades, era una casa espiritual que había sido formada por la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que cuando usted entiende quién es Dios, cómo Dios opera, que Dios está en usted, su fe le ayuda a mantenerse firme. A veces yo escucho a mucha gente que dice, y yo entiendo que lo hacen con muy buen sentido: tenga fe, hermano, las cosas van a cambiar, Dios está con usted. Pero la fe es el producto de sencillamente crecer en el conocimiento de Dios. Mientras mejor usted conoce a Dios, su fe es más sólida. La fe no nace de la noche a la mañana, no se convierte sencillamente, hoy yo no tengo fe, mañana tengo mucha fe. La fe es algo que va creciendo conforme usted conoce mejor a Dios. Por tanto, el conocimiento de la palabra y la práctica de las enseñanzas bíblicas le van a permitir a usted conocer mejor a su Dios. Y esto le va a permitir tener que su fe crezca hasta el punto de que poco a poco las cosas que van ocurriendo a su alrededor ya no tienen ninguna importancia. Es cierto que hay momentos en que pensamos y nos preguntamos qué habrá de pasar, qué sucederá, cómo terminará todo esto. Pero en medio de todo eso sentimos una voz interior, sentimos una fuerza interna que viene del Espíritu que nos dice: no te preocupes, yo tengo control de tu vida y de tu familia y de todo lo que ha de suceder. ¿Okay? Otra cosa que es importante que entendamos, que no puede ser movida, que jamás va a cambiar porque le pertenecemos a Dios, es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica no va a cambiar. Y cuando usted está fundado sobre esa enseñanza bíblica, nada ni nadie lo va a hacer cambiar. Pensaba en estos días en algo interesante que Dios hizo con nuestra iglesia. Hace un par de años atrás nos pidió que diéramos fundamentos. Y yo sé que aún miembros de nuestra iglesia pensaron, pero hay tanta Biblia que se habla en esta iglesia, ¿por qué volvemos a los fundamentos? Posiblemente ellos nunca hubieran pensado que el día de hoy esos fundamentos que se enseñaron hace 2 años es lo que el Señor está utilizando para sostenerlo en medio de esta crisis. Posiblemente usted quizás no veía esto venir porque no sabíamos lo que iba a acontecer, pero Dios sí sabía el futuro, pero Dios sí sabía, y de anticipación nos preparó, dándonos fundamentos nuevamente para que hoy hubiera una iglesia
con la base bíblica para soportar lo que está pasando y esta iglesia no va a ser removida. Interesantemente, y escucha lo que les voy a decir porque Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Interesantemente, el Señor nos dijo que este año extendamos nuestras estacas, extendamos nuestras tiendas. Y en estos momentos hablar de eso no tiene sentido, es una locura. ¿Cómo? Y usted dirá, ¿cómo, pastor, usted va a estar hablando de eso cuando hay gente muriendo? Cuando ni siquiera nos podemos reunir, cuando ni siquiera están las puertas del templo abiertas. ¿Cómo usted está hablando de eso? No me pregunten a mí, pregúntenle a Dios. El que se volvió loco fue Dios, porque Él fue el que nos lo dijo. Él fue el que nos dijo a nosotros, expandan, extiéndanse. Y esa palabra está tan bien arraigada en nuestro corazón que durante los próximos meses, una vez terminemos con el libro de Nehemías que estamos estudiando, vamos a hablar de cómo expandir las estacas. Vamos a hablar de cómo expandir tiendas. No solamente en el aspecto de crecimiento de iglesia, porque todo lo que pensamos a veces es que la iglesia va a crecer numéricamente, sino en el aspecto personal, en el aspecto de su familia, de cómo usted puede expandirse, expandir lo que es la bendición de Dios en su familia, de cómo usted puede expandir lo que es la bendición de Dios en su vida, cómo usted puede crecer en todas estas cosas. Y va a suceder en el tiempo más difícil que la iglesia ha enfrentado, ¿no? Y estoy hablando de la iglesia Monte de Sion, no estoy hablando de otras iglesias, ni de la iglesia universal, porque la iglesia ha pasado por otras crisis que han sido tal vez aún más fuertes que esta, el tiempo de las catacumbas y todas estas cosas. Pero para nosotros como iglesia Monte de Sion, este es el tiempo más crítico que hemos pasado. Y en este tiempo Dios está diciendo, ensanchen la cabaña. Y es preciso ver, y tal vez lo que voy a decir no tenga sentido, pero es preciso ver cómo Dios lo está haciendo. El martes pasado en la reunión de oración, estábamos escuchando de personas de otros países, estábamos escuchando testimonios de otras personas. Pero eso no es lo que me asombra. Lo que me asombra es que la voz se ha estado corriendo y otras personas han estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y posiblemente ahora mismo me estén escuchando personas que ni siquiera saben que existe una iglesia Monte de Sion y que por casualidad pusieron, cambiaron el canal de en su website, miraron y encontraron que existía una iglesia Monte de Sion. Pero Dios está haciendo lo que dijo y lo seguirá haciendo. Y créanme que cuando pase la tempestad, que cuando pasen los vientos, que cuando termine el movimiento, el shaking, como dicen los americanos, y todo se vuelva a su sitio, vamos a ser una iglesia más poderosa. Vamos a ser unos cristianos más sólidos. Vamos a ser unos mejores padres. Vamos a convertirnos en no sencillamente en oidores de la palabra, sino en completamente hacedores de la palabra. Por eso es que Dios a veces hace que se muevan las cosas. Y este movimiento ha de alcanzar los tiempos finales y ha de llegar hasta el punto en donde va a preparar no solamente al mundo, sino a la iglesia para la segunda venida de nuestro Señor y para que se cumplan los propósitos finales de Dios. No quisiera terminar sin hacer una oración o dos oraciones, las voy a combinar en una. En primer lugar, por aquellos que quizás su confianza está en una casa fundada sobre arena y ahora están sintiendo los efectos
de esa confianza puesta en la casa sobre la arena. Déjeme decirle, todavía tiene la oportunidad de cambiar su lugar, de cambiar de lugar. Y esto es muy fácil, solamente tiene que creerle a Dios, aceptar que Jesucristo murió por salvarlo a usted y reconocer que su pecado fue lo que promovió que Jesús viniera a esta tierra para morir en el lugar que todos nosotros debimos haber estado. Usted hace eso, cree en el Señor y se arrepiente genuinamente delante de Dios y su casa cambia de lugar. Después de eso, continúa estudiando la palabra y poniéndola en práctica, y yo le aseguro que usted va a estar edificando sobre la roca. En segundo lugar, quiero orar por aquellos que aún estando sobre la roca se sienten atemorizados por el ruido de afuera. Déjenme decirles, lo que pasa afuera no va a afectar lo que hay adentro. Y lo que hay adentro está sólido, está en un fundamento sólido. Con esta oración quiero terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por cada uno de los oyentes y de aquellos que están viendo este programa en el día de hoy. Te pido que aquellos que en estos momentos quieren reconocer que Jesús es su Salvador, que tú obres en su vida, que tú llegues a ellos, que puedan sentir en lo profundo de sus almas el deseo cada día más profundo de buscarte, y que de alguna manera ellos puedan comunicarse con nosotros o ponerse en contacto con alguien que les ayude a crecer en su vida cristiana. También te pido por aquellos creyentes que tal vez el ruido de afuera los hace sentir que no están seguros, que les des esa seguridad, que les des la seguridad de que en el lugar donde están tú los has de preservar, los has de guardar y los vas a llevar al cumplimiento profético de todas tus cosas. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga y continúen orando por nosotros, que nosotros lo estaremos haciendo por ustedes.